seguimos con mucho más contenido en este Mangú de la Mañana y lo anunciábamos ayer en nuestras redes sociales y parte de nuestra programación que en el día de hoy conversaríamos con el doctor Miguel Montero sobre un tema muy interesante para todas las mujeres, ovarios poliquísticos. Bienvenido a este Mangú de la Mañana. Gracias, gracias. Para mí siempre un honor y felicitarlo por integrar temas de prevención en salud para la sociedad dominicana y para todos los que nos sintonizan a través de la plataforma digital. Y sí, vamos a hablar hoy de síndrome de ovario poliquístico. Cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones. Vamos a detallar todo relacionado al síndrome de ovario poliquístico. Interesantísimo, doctor. Bueno, pues comencemos por lo primero. Pero yo quisiera, por favor, Marta, decir que, amén de la juventud del doctor, ¿no? Que es muy obvia en las pantallas, él es obstetra, ginecólogo, colposcopista. Bueno, tiene experiencia en reproducción, o sea, especialidad en reproducción asistida, con más de 400 bebés dentro de su familia. Sí, de los bebés del doctor Montero. Tengo una familia que todos los hijos son míos, le digo a las pacientes. Interesantísimo, doctor. Es bueno que nuestros televidentes sepan eso, ¿eh? Así que, doctor, empecemos por saber qué es el síndrome de ovarios poliquísticos. Claro, mira, para hablar del síndrome de ovario poliquístico hay que saber que los ovarios son órganos reproductores femeninos que están localizados al lado de cada útero. Es normal que la mujer tenga quistes foliculares. A veces se hace una sonografía y dice, yo tengo quistes, doctor. Es normal que tenga quistes foliculares, porque de hecho nosotros lo contamos y eso tiene que ver con la reserva ovárica. Correcto. Ahora bien, existe una distribución, por ejemplo, más de 12 folículos distribuidos en forma de rosario, con un volumen de más de 10 centímetros, asociado a hiperandrogenismo o trastornos menstruales, hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. O sea, no es lo mismo poliquistosis ovárica que el síndrome como tal. El síndrome de ovario incluye factores genéticos y ambientales, donde el hallazgo cardinal principal es el hiperandrogenismo. Y me dirán, ¿qué es el hiperandrogenismo? Mucha testosterona, pacientes que tienen vello en esta zona, pacientes que tienen acantosis nígrica, que tienen el cuello negro, que eso es por resistencia a insulina, y pacientes que tienen trastornos menstruales, o que duran 2 meses que no le llega la menstruación, o que duran 3, y morfología poliquística. Si tienes 2 de estos criterios, ya tienes el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Hay alguna situación que predisponga a la paciente, doctor? Sí, está asociado a factores genéticos, está asociado al cromosoma X, también a factores ambientales. El 50% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico son obesas. Y voy a dar datos más importantes. A ver. Es la principal causa de infertilidad por anovulación. O sea, pacientes que no pueden tener hijos, que no ovulan, la principal causa es el síndrome de ovario poliquístico. Atendiendo a lo que usted nos dice, puedo deducir que es una condición que está directamente relacionada con las hormonas. Claro, es una disfunción ovárica, porque los ovarios se encargan de la producción hormonal. Entonces esa disfunción ovárica hace un trastorno de la FSH, la LH, una inversión, y todo ese conglomerado hace que la paciente no ovule, hace que la producción de andrógeno sea mayor productora en el ovario. Entonces hace esa triada de pacientes que tienen acné, de pacientes que tienen hirsutismo, esa salida de vello en esas zonas que no son peculiares, esas pacientes que tienen trastornos menstruales o sangrados abundantes o que duran 2 o 3 meses, o me voy un poquito más, pacientes que tienen alopecia, caída del pelo, son producto del síndrome de ovario poliquístico. Le quería preguntar eso precisamente, sí. ¿Qué otras consecuencias a largo plazo puede producir este síndrome cuando no se atiende? Sí, es muy importante hablar de eso, de las complicaciones, porque el síndrome de ovario poliquístico no solamente está en la parte reproductiva de la infertilidad. Pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que son trastornos de los carbohidratos. Tienen más riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares. Tienen más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Tienen más riesgo también de tener abortos. El 30 al 40% tienen riesgo de abortos espontáneos. Entonces, ¿qué va el objetivo de nosotros de orientar, de fomentar lo que es la prevención del tratamiento? Por ejemplo, tratamiento pilar de las pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, no de poliquistosis ovárica. Estamos hablando del conglomerado de hiperandrogenismo, trastornos menstruales por anovulación y morfología poliquística, es dieta y ejercicio. Doctor, ¿a partir de qué edad una mujer puede comenzar a presentar síntomas de esta condición? Mira qué pasa,
Como había dicho, está relacionado con factores genéticos y ambientales. Eso en edad reproductiva. Pacientes, por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de por qué las pacientes se acercan a nosotros y diagnosticamos este tipo de patología? Son pacientes, por ejemplo, número 1, que tienen un año tratando de quedar embarazada, no lo logran. Sí. Ya si tú tienes un año tratando de quedar embarazada, ya tienes el diagnóstico de infertilidad, se acercan a nosotros, diagnosticamos el síndrome de ovario poliquístico y eso tiene un tratamiento específico. O pacientes que tienen 2, 3, 4 meses que no les llega la menstruación, también es una causa de que vayan al consultorio y digan, doctor, tengo 4 meses que no me llega la menstruación. Lo evaluamos, tiene los signos que he dicho y también lo diagnosticamos. O sea que es en edades reproductivas lo del síndrome de ovario poliquístico. Sí, pero, por ejemplo, tenemos las jovencitas que se están formando cada vez más temprano. ¿A partir de qué edad las madres, por ejemplo, pueden advertir que quizás su hija tiene síntomas que nos hace pensar que pueden tener esa condición? A mí de las adultas que están tratando quizás de quedar embarazadas y no lo logran. Mira qué pasa, hay que detallar esto. La primera menstruación menarquia generalmente son irregulares. ¿Por qué? Por una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. O sea, las primeras menstruaciones son irregulares. Puede durar 1, 2 o 3 meses. Que no le llega y no es producto de un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si tenemos una paciente ya con 16, 18 y 19 años, obesa, ya le estás viendo el cuello negro, sí, que es característico de resistencia insulínica, tiene acné, tiene caída del pelo, ya sí nosotros entramos en los diagnósticos de hacer pruebas de andrógenos, de valorar cómo está la morfología ovárica, etcétera, para ya aplicar un tratamiento adecuado. O sea que finalmente, en conclusión, ¿tiene cura este síndrome? Mira, el síndrome, eso sí es bueno esa pregunta, porque mira qué pasa. No le llega la menstruación, se toman una botella. La principal causa en edad reproductiva de que no te llegue la menstruación es el embarazo. Siempre hay que descartar esa parte. Definir el síndrome de ovario. Dije que es normal tener quistes foliculares en los ovarios. Sí. A veces tú dices, bueno, yo tengo síndrome de ovario y lo que tiene son quistes foliculares normales. Porque la mujer tiene una cantidad de folículos que a medida que pasa el tiempo se van a agotar. Pero no es siempre síndrome de ovario poliquístico, que tengo como que detallar eso. De, doctor, yo tengo síndrome, me voy a tomar una botella. Cada vez va madurando. Exactamente. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico se controla. Eso no se cura, se controla en base a los signos y síntomas objetivos que tenga la paciente. Por ejemplo, si tiene resistencia insulínica, que eso puede desarrollar, por ejemplo, complicaciones de diabetes mellitus, se utiliza sensibilizadores de insulina. Si la paciente tiene muchos andrógenos, utilizamos anticonceptivos que tengan antiandrogénicos. Si la paciente tiene, por ejemplo, infertilidad, utilizamos medicamentos que induzcan la ovulación, pero cura de por sí no lo tiene. Entonces yo le digo, tienes el síndrome de ovario poliquístico, podemos controlar. Llevamos a esa paciente a dieta y ejercicio, porque dije que el 50% de la paciente con síndrome de ovario poliquístico están en obesidad. Entonces, en base a eso se realiza un tratamiento, pero cura no tiene. Se toman una botella, se hace una sonografía. En la sonografía no se ve característica de morfología poliquística, ya me curé. No, ahí no acaba. Se necesita control de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Wow, bueno, qué interesante. Entonces, las mujeres que tienen esta condición, que tienen este síndrome y quieren concebir, sabemos que ya usted ha dicho peso, control de peso, dieta, que es en esencia lo que todos debemos aspirar, claro, tener sí, una vida equilibrada y saludable. Claro, sí. ¿Cuáles procedimientos se recomiendan? Amén de la parte farmacológica, ¿verdad? Medicamentos, pastillas para que puedan ovular. Si el caso se va a más, ¿cuáles serían los siguientes pasos para estas mujeres? Mira qué pasa ahí, el mensaje. Toda paciente que tiene más de un año tratando de quedar embarazada, teniendo relaciones frecuentes sin anticonceptivo, ya tienes el diagnóstico de infertilidad. Si tienes más de 35 años, solo 6 meses. Eso tenemos que tenerlo claro en ese tipo de pacientes. Pero tienes una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene infertilidad por anovulación, porque existen otras causas, factor tubárico, factor cervical, endometriosis, etcétera. El tratamiento tiene que ir dirigido primero, y eso es bueno tratarlo en la consulta preconcepcional, valorar el estado hemodinámico, valorar el índice de masa corporal para que disminuir los riesgos, por ejemplo, de aborto. Una vez instaurado una historia clínica exhaustiva, donde se pueden detallar todo esto, nosotros tenemos tratamiento de inducción a la ovulación. Los tratamientos de inducción a la ovulación son fármacos que pueden ser pastillas, pueden ser inyecciones,
para estimular esos ovarios de que produzca el óvulo. En dado caso, ese tratamiento no funciona, también existen otros tratamientos, porque el tratamiento de reproducción asistida da de baja complejidad y alta complejidad. Correcto. En pacientes que se han agotado, por ejemplo, 5 o 6, dependiendo, condiciones también masculinas, porque la infertilidad es de 2. Sí. No solamente se Correcto, trata a sí. la mujer, hay que evaluar de manera individualizada cada paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen factor masculino positivo, síndrome de ovario poliquísticos, que se hayan agotado 5 tratamientos de inducción, tenemos también la inseminación artificial. La inseminación artificial, pacientes obviamente que tengan trompas permeables, se preparan los espermatozoides, se induce la paciente y se inoculan los espermatozoides, se capacitan. Eso aumenta la tasa de embarazo. Igual, si no se logra, a través de una inseminación se pueden hacer 3 inseminaciones. Y hay otros tratamientos de alta complejidad, que es la fecundación in vitro. O sea que cada día más el desarrollo de la reproducción asistida ha ido creciendo y existen cientos de tratamientos que nosotros podemos individualizando cada caso para cada paciente. ¿A través de qué estudio es que se determina, doctor, el síndrome de ovarios poliquísticos? Ok, los criterios de Rotterdam para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico son 3 criterios. Morfología poliquística, que eso se realiza a través de una sonografía. Hiperandrogenismo a través de estudios hormonales andrógenos y signos de anovulación, pacientes que tienen trastornos menstruales. Si tienes 2 de estos 3 criterios, ya tienes el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Es muy común, de hecho, ahorita comentaba con una joven que, ¿cuál es el tema? Digo, síndrome de ovario poliquístico, y le digo, mira el cuello como lo tienes, así negro, acantosis nígrica, en un índice corporal en sobrepeso, no sé el índice de masa corporal exacto, pero por la apariencia, digo, en tu caso sería bueno valorar la morfología ovárica también, porque puedes tener el síndrome de ovario poliquístico. Para ver en qué condición están esos ovarios, verlos como su estructura y de ahí determinar. Claro Usted que sí. mencionaba trompas permeables hace un momento. Sí. Vamos a desglosarle o explicarle a nuestra audiencia qué es eso. Mira qué ¿Cuándo pasa? las trompas son permeables yo y siempre- qué sucede si no lo están? Claro, ese es un tema que lo vamos a tratar también de infección pélvica inflamatoria. Hay muchos casos de pacientes Ay, jóvenes sí. que tienen trompas obstruidas. Mira, para lograr un embarazo se necesitan dos gametos, el gameto masculino y el femenino, el óvulo y el espermatozoide. ¿Dónde ocurre la fecundación? En las trompas de falopio. Las trompas de falopio son 2 tuberías que cuando el óvulo lo libere el ovario, el espermatozoide camina por la vagina y en las trompas de falopio que se fecunda y luego se deposita en el endometrio. Ahora bien, hay pacientes que tienen obstrucción de las trompas por infecciones, principalmente la clamidia, y tienen infertilidad por factor tubárico. Endometriosis Pacientes que también. la endometriosis también crea adherencia y produce obstrucción. Y estas pacientes que tienen obstrucción tubárica no se van a embarazar por esa vía. Por eso, en pacientes que tienen el diagnóstico de infertilidad, que van a nuestra consulta, nosotros valoramos cómo están los ovarios, reserva ovárica y también valoramos permeabilidad tubárica. Y obviamente cómo están los espermatozoides. Siempre en la consulta es bueno asistir con la pareja. Wow, qué interesante, doctor. Por favor, díganos cómo nosotros podemos seguirlo a través de Instagram. Ya estábamos viendo su cuenta, @losbebés del doctor Montero, Qué pero también chulo. donde podemos Sí, obtener su consulta. Claro que sí. También @DR Miguel Montero, DR Miguel Montero y @losbebés del doctor Montero. Y estamos localizados frente al Centro Médico Dominicano en la Torre Profesional Pereica, consultorio 506. Número de teléfono 809-440-2400. Interesantísimo. Bueno, ya lo saben, mujeres, caballeros también que noten algo particular en su compañera, en su madre, en su hermana, ¿por qué no? Es bueno tener pendiente toda la información que nos ha dado el doctor. Y también, doctor, recordar cada qué tiempo las mujeres debemos hacer nuestro chequeo ginecológico. Muy importante. No, claro, muy importante. Miren, el cáncer de cervix, el cáncer de cervix no debería existir, porque siempre hablo que existen tratamientos o screening que pueden impedir que desarrolle un cáncer. O sea, los controles de citología por lo menos anual, también el cáncer de mama, cáncer más frecuente entre las mujeres. El cuidado de tu salud en tus manos. Por eso fomentamos la prevención en salud. Muchísimas gracias, doctor Siempre. Miguel Montero García, médico ginecólogo, por toda esta información importantísima sobre el síndrome de ovarios poliquísticos.